Hola, bienvenido a Mi Lugar. Somos una comunidad cristiana dedicada a que cada persona pueda conocer el amor de Dios. Nuestros pastores Edison y Pilar Bernal quieren darte un cordial saludo porque vos sos nuestro especial invitado. Nuestra visión es ayudar a cada familia a conocer el amor de Jesús, que pueda vivir en bendición y que sean de influencia para nuestra nación. Nuestra misión es compartir a cada persona la salvación en Cristo por toda la Argentina. Nuestros pastores, Edison y Pilar Bernal, quieren conocerte más. Por esto creamos un espacio llamado Grupos Conexión, en donde semanalmente podrás conocer y compartir con personas de tu misma edad y estado civil. Si quieres ser parte de un grupo Conexión, al final de esta reunión te diremos cómo hacer. Nos alegra mucho verte hoy. Esperamos que disfrutes de este grandioso tiempo con Dios. Seguinos en nuestras redes como Mi Lugar Global. Bienvenidos a este domingo de resurrección. Espero que el Señor nos hable hoy. Gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de su casa, dejarnos entrar, estar en este tiempo. Esto es Mi Lugar Global, Mi Lugar Buenos Aires y Mi Lugar en Casa. Estamos para servirles. Espero que Dios esté hablando a sus mentes, a sus corazones, a sus espíritus y que ustedes sean personas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. El tema de hoy es los 7 raptos o los 7 arrebatamientos. Vamos a hablar esto de acuerdo a la conversación que tuvimos con mi pastor, el pastor John Romit, y esto quedó ahí como en el tintero y dijimos, bueno, vamos a explicarle a la gente bien qué son los 7 arrebatamientos, cuándo sucedieron algunos, cuándo van a suceder otros, y así quedar claros y quedar listos. Recuerden que estamos en los últimos tiempos y Jesús viene pronto. En 1 Corintios 15, yo le animo que se lea todo 1 Corintios 15, pero particularmente desde el versículo 42 al 49 habla que Adán era un ser viviente y que Jesús, el segundo Adán, era un ser espiritual y que Jesús vino a darnos vida a nosotros. Entonces, para que este cuerpo mortal pueda tener una vida como la vida de Jesús, tiene que ser transformado, es lo que nos anima la Biblia, es lo que la Biblia nos dice una y otra vez. Pero quiero que vaya a 1 Corintios 15. Entonces, lo terrenal es terrenal y lo espiritual es espiritual, como dice la palabra de Dios, ¿no? La muerte, recuerden que hablamos, es simplemente una puerta. Nosotros no tenemos miedo a la muerte. La muerte es solo una puerta. Si nosotros hemos muerto antes, entonces seremos transformados, llevados al cielo y vamos a estar un tiempo con el Señor en el cielo y luego en la tierra. Y si estamos vivos, vamos a ser, dice la Biblia, transformados, iremos al cielo y estaremos con nuestro Señor. Allí vendrá el tribunal de Cristo, allí vendrán las bodas del Cordero y luego la segunda venida juntamente con él. 1 Corintios 15, versículo 50 en adelante dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta al final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estamos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Seremos transformados, dice la Biblia, pero no es una transformación como la de Hollywood, ¿no? Que todo el mundo se va, que los autos se estrellan, que los trenes se estrellan, que los aviones se estrellan. No, no, no. Dice la Biblia que nuestro cuerpo será transformado, pero no dice que inmediatamente arrebatado. Si usted va a 130 por hora conduciendo por Panamericana y de un momento a otro su cuerpo es transformado, usted va a tener que ahorillar su auto, ponerlo en la banquina y luego va a ser arrebatado. Si usted es un piloto, va a llegar a destino, va a bajar su avión. ¿Por qué? Porque Dios no está en el negocio de matar gente. Muchas personas por eso tienen una teología muy rara, muy perversa. Dios vino a dar vida, dice la Biblia, vida en abundancia. El que mata, hurta y roba, según Juan 10:10, es el ladrón, es el diablo. Entonces, cuando sea el rapto, cuando sea la transformación, Dios no va a permitir que gente muera porque los autos van a seguir o los aviones van a seguir solos. No, no, no. Él va a querer que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pero un día la muerte va a ser vencida y un día la enfermedad va a ser vencida, el pecado va a ser vencido y nosotros seremos transformados con nuestro Señor Jesucristo. Mire que es tremendo, versículo 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, trabajen fuerte, esfuércense, sean valientes en este tiempo de cuarentena, inviertan bien el tiempo, trabajen bien, ayuden a otros, sirvan a otros, edifíquense en el conocimiento de Dios, que la palabra de Dios abunde en ustedes, que ustedes sean llenos de la presencia de Dios y puedan ayudar e impactar a miles de personas en estos tiempos de cuarentena y hasta que nuestro Señor venga. Eso es lo que nos anima el apóstol, hasta que el Señor venga, nosotros vamos a estar haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros el rapto no es lo indispensable, no es lo que como que wow, lo que nosotros debemos estar pensando es en el tribunal de Cristo. ¿Con qué nos vamos a presentar a Dios? Mire, cuando hablamos de este tema, hay gente que se asusta cuando uno dice Jesús viene pronto porque saben que no están haciendo las cosas que Dios les mandó. Pero si vos estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, vos debes estar diciendo que el Señor venga hoy, como dijo Martín Lutero, que venga hoy. Pero mientras tanto planeo el mañana como si tardare muchos días. Los que estamos haciendo el plan de Dios y la voluntad de Dios, estamos tranquilos sabiendo que venga cuando venga nuestro Señor. Para nosotros va a ser una bendición y seremos transformados, como dice la Biblia. Pero si algo nos debiera preocupar, no es cuándo viene el Señor, sino con qué nos vamos a presentar a Él. Eso nos dice el apóstol Pablo. Y a través de la palabra, el Señor nos muestra imágenes, Él nos muestra el cuadro antes de, como lo hizo con José, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con el apóstol Pablo, con Pedro, con muchos hombres de Dios y con muchos hombres a través de la historia. Él siempre nos muestra un poquito como el tráiler de lo que va a pasar en un futuro. Y vamos a ver en la palabra 7 arrebatamientos. Y el primero es el de Enoc. Mire lo que la palabra de Dios dice allí en Génesis capítulo 5. Pero vamos a ver aquí el arrebatamiento, los 7 arrebatamientos. El primero es el de Enoc, el segundo el de Moisés, tercero Elías, cuarto Jesús, quinto la iglesia, sexto los 2 testigos y los 144,000 y séptimo vamos a ver allí los santos que pasan de la gran tribulación, los que salen de la gran tribulación que van a ser raptados también. Pero Enoc, Génesis 5, 23 y 24 dice, Enoc vivió 365 años andando en intimidad con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué tremendo allí, el primer rapto. Dios se enamoró tanto de la relación que tenía con Enoc, de la devoción de Enoc, y me gusta porque hoy en día hay mucha excusa, no tengo tiempo, no puedo, es que no me alcanza el tiempo. Bueno, ahora en cuarentena te sobra el tiempo, a la mayoría de gente le sobra el tiempo, entonces ya no tenés excusa para estar como Enoc, conectado todos los días con Dios, leyendo su palabra, orando, teniendo tiempos con Él, tomándose un mate con Dios, tomándose un feca con Dios y compartiendo un lindo tiempo. Pero también la palabra en Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice, fue por la fe de Enoc, ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó,
pues antes de ser llevado, lo conocía como una persona que agradaba a Dios. Aquí vemos el primer arrebatamiento. Dios se llevó a Enoc. Enoc no vio la muerte, el Señor se lo llevó. Pero el segundo arrebatamiento es el de Moisés. Judas, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, Judas 1:9. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Yo sé que si usted lee la Biblia y lee Deuteronomio, va a ver allí que Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Eso es verdad, pero la palabra también nos dice que el arcángel Miguel vino y se llevó el cuerpo y disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esto es importante tenerlo allí claro, ¿no? Entonces, este cuerpo fue arrebatado, este cuerpo fue llevado al tercer cielo. Luego en Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero me gusta lo que dice esta escritura, desde los tiempos de Adán hasta Moisés todos murieron. Qué raro que diga esto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Moisés fue arrebatado, Moisés fue llevado al tercer cielo. Y posiblemente Moisés fue resucitado allí cuando fue llevado al tercer cielo. Y luego en Lucas 9:30, allí vemos a Pedro, vemos a Jesús, vemos allí el relato. Y dice lo siguiente, Lucas 9:30, dice, de repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaron sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Qué tremendo lo que dice aquí. Dice que Pedro pudo ver a Moisés, a Elías y a Jesús con cuerpo. Tanto así que Pedro dice, quedémonos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para cada uno, una enramada para cada uno de ellos, para que ellos pudieran estar con el Señor. Qué tremendo, aquí vemos que Pedro ve dos hombres, a Moisés y a Elías y a Jesús. Qué impresionante, ¿no? Allí Moisés y Elías, vamos a ver que el siguiente es Elías, fueron traspuestos, fueron arrebatados. Luego el tercer arrebatamiento es el de Elías, segunda de Reyes 2:11, dice, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Qué tremendo aquí, Elías fue llevado, dice la Biblia, por carro de fuego como por un torbellino. Y aquí estamos viendo el arrebatamiento de Enoc, o el rapto de Enoc, el de Moisés y el de Elías. Mire, si ya hubo 3, ahorita vamos a ver el cuarto que es súper importante, quiere decir que la iglesia va a ser arrebatada. Dios siempre se mueve por sombras y tipo, y Él nos ha mostrado que un día todos nosotros seremos transformados, es lo que la palabra dice. Pero algo importante es que cuando los judíos celebran la Pascua, ellos toman vino. Y algunas personas dicen, ¿por qué toman vino? Porque ellos recuerdan Malaquías 4, quiero que vaya conmigo allí en Malaquías 4, versículo 5, dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Recuerde que en el tiempo de la gran tribulación, lo vamos a ver más adelante, uno de los que viene a pelear allí con el diablo, con el anticristo, con la bestia, es Elías. Y Elías es enviado como señal de la segunda venida de Jesús, que esto es al final de la gran tribulación. Es impresionante lo que la palabra nos dice y cómo la palabra nos muestra que Elías un día va a volver en la tierra. Acuérdense que Enoc
ni Elías vieron la muerte. Moisés murió, pero luego vemos que es resucitado y aparece en la transfiguración. El cuarto, uno de los más importantes, es el rapto o el arrebatamiento de nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios 15, versículo 20 al 23 dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo reciben vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Nuestro Señor Jesús resucitó y esto nos da vida a nosotros, y lo que hemos creído en Él vamos a ser resucitados juntamente con Él. Esto es palabra de fe, esto es palabra de aliento, esto es palabra de confianza. Luego también en Hechos capítulo 1, usted va a ver cuando viene Jesús a hablar con los discípulos, les dice qué va a pasar, les dice que vayan y prediquen hasta lo último de la tierra, pero luego vamos a leer el versículo número 10 y número 11. Dice: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Quiero recordarte algo importante. Jesús en Zacarías dice que volverá al monte de los olivos. Él partió del monte de los olivos. Entonces aquí los ángeles no estaban hablando del rapto, sino estaban hablando de la segunda venida de Cristo con su iglesia. ¿Dónde va a llegar a Jesús? Al mismo lugar donde Él fue llevado y donde Él fue arrebatado al tercer cielo. Luego el quinto arrebatamiento es el arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero hacer un paréntesis aquí, porque como hemos visto, el arrebatamiento de Enoc, el arrebatamiento de Moisés, el arrebatamiento de Elías y de Jesús ya sucedieron. O sea, el Señor nos ha dado 4 primicias, nos ha dado 4 avances de lo que ha de venir. Ahora viene el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4 del 15 en adelante. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 en adelante. Dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, y con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas, luego junto a ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor por siempre. Mire, si usted ha creído en Dios, si usted ha creído en Jesús, aquí la Biblia dice que todos seremos transformados, que todos seremos arrebatados, que todos iremos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos van a ser cambiados cuando suene el sonido de la trompeta. Todos nosotros nos iremos con el Señor en las nubes, estaremos allí pasando el tiempo del tribunal de Cristo, el tiempo de las bodas del Cordero, mientras que en la tierra pasa la gran tribulación, y luego vamos a volver con Él por segunda vez a la tierra cuando Jesús venga al final del tiempo de la gran tribulación. Pero en Apocalipsis capítulo 3, quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 3 y ahí vamos a leer otros versículos. Dice el versículo 10 lo siguiente: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Esta es una de las escrituras claves para pensar que el arrebatamiento o el rapto va a suceder antes de que empiece el tiempo de la gran tribulación. Recuerde que la gran tribulación son 3 años y medio de paz y 3 años y medio terribles, pero que en medio de la gran tribulación el Espíritu Santo sigue en la tierra, gente sigue recibiendo a Jesús y mucha gente va a ser salva en ese tiempo, porque Jesús hasta los últimos días, antes de que Él vuelva con nosotros,
antes del reinado milenial y durante el reinado milenial, siempre va a hacer todo lo que más pueda para que los hombres vengan al conocimiento de Él y disfruten de una vida eterna. Pero luego viene el sexto arrebatamiento, que es el de los 2 testigos y los 144,000. Algunos lo dejan para lo último, yo lo quise colocar aquí porque es más o menos en el orden cronológico que van a suceder las cosas. Entonces, arrebatamiento de Enoc, de Moisés, de Elías, de Jesús y de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Todos los que hemos creído en Cristo conforme a lo que la palabra de Dios dice y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, seremos arrebatados. Luego vamos a ver el arrebatamiento de los 2 testigos y los 144,000. En Apocalipsis, capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 13, dice lo siguiente: pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirando. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 12 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo y en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria a Dios del cielo. Mire qué tremendo aquí. Dice la palabra de Dios que estos 2 hombres fueron vencidos 3 días ahí. Y la palabra dice que ellos fueron levantados, llevados en las nubes y que la gente glorificó a Dios. Y dice que todo el mundo los verá. ¿Y cómo los va a ver todo el mundo? Por medio de las redes sociales, como tú nos estás viendo hoy en día. Van a ver que estos 2 hombres, con el espíritu de Elías, con el espíritu de Moisés, se piensa que son ellos 2, van a pelear, van a morir y van a volver a ser resucitados y van a ser raptados, arrebatados con el Señor. Luego en Apocalipsis 14, versículo 1 al 3, Apocalipsis 14, 1 al 3 dice lo siguiente. Dice: luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente, y oí una voz, un sonido que decía del cielo, era como un rugido de grandes olas de mar. A él retumbar de fuertes truenos, parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. ¡Qué tremendo! Aquí nos habla de los 144,000. Hay una secta ahí que se llama los Testigos de Jehová, que ellos dicen que eran 144,000, ahora dice que eran más, pero la verdad es que estos 144,000 no estaban casados, dice la Biblia que eran vírgenes y que estaban totalmente entregados al servicio de Dios. Ellos van a traer un gran avivamiento entre el pueblo de Dios, entre Israel, entre algunas naciones cercanas, van a traer un mover de Dios espectacular, y cuando el enemigo los quiera atacar, el Señor los va a arrebatar y ellos van a estar en el cielo con el Señor adorando, porque son 144,000 separados para el servicio de Dios en medio de la gran tribulación. Pero el último rapto allí, el último arrebatamiento, es los santos en medio al final de la tribulación. Son estos santos que han creído en Jesús en medio de esta prueba, en medio de este tiempo difícil, en medio de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Dice: y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Miren qué impresionante lo que hemos visto. 7 arrebatamientos: Enoc, Moisés, Elías, Jesús, ya sucedieron. Faltan 3 arrebatamientos: el de la iglesia antes de la gran tribulación, el de los 2 testigos y los 144,000. Esto es durante el tiempo de la gran tribulación, y al final de la gran tribulación, los santos de la gran tribulación. Entonces hemos visto aquí que nos esperan por lo menos ver
un arrebatamiento, que es el nuestro, y quedan dos más. Hay algunos teólogos que dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, otros dicen que durante y otros dicen que al final. Ya nos dimos cuenta que unos van a ser arrebatados antes, otros al final. No hay ningún problema si es antes o al final. Lo importante es que todos nosotros seremos transformados. Pero también me duele, hay veces cuando yo veo predicadores que han leído estas escrituras que hemos leído. Primera de Corintios 15, Tesalonicenses. Y ellos hoy en día dicen que Jesús no vuelve o que no va a haber arrebatamiento. La Biblia dice que si no va a haber arrebatamiento, entonces ¿para qué Cristo resucitó? No podemos negar que va a haber un arrebatamiento y nosotros estaremos con nuestro Señor en las nubes compartiendo un tiempo tremendo con Él, lleno de bendición y saliendo de un tiempo oscuro que va a vivir la tierra sin precedentes, que es la gran tribulación. Si tú te has conectado hoy por primera vez y nos estás viendo, quiero saludarte, decirte que este es mi lugar, Buenos Aires, que estamos para servirte. Nos gustaría que te conectes en un grupo conexión y que puedas estar conectados a esta comunidad cristiana, la cual unos a otros nos ayudamos, unos a otros nos soportamos y unos a otros estamos siguiendo para adelante en las cosas del Señor en estos tiempos que está viviendo la tierra. Pero también quiero animarte a que recibas a Jesús como tu Rey, tu Señor y tu único Salvador. Por eso quiero que cierres tus ojos y di después de mí, creyendo en tu corazón, esta oración que te va a hacer salvo y va a hacer que seas de esa parte de personas que vamos a ver al Señor en las nubes. Di conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo como mi Rey y mi Señor y mi único Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Gracias, Padre, por la salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darte un aplauso de bienvenido con cientos de personas de mi lugar que te quieren en la familia, y por favor comunícate con nosotros por el inbox allí o info@milugar.global y vamos a estar en contacto para que te unas a nuestros grupos de conexión y puedas tener un tiempo lindo allí con otros hermanos, creciendo en la fe y creciendo en la palabra de Dios, que es lo importante para este tiempo. Voy a terminar orando por ustedes, pidiéndole a Dios que los guarde, que tengan una semana bendecida, una semana llena de milagros, de señales y de prodigio. Padre, oro por tus hijos de mi lugar, los bendigo, guárdalos, protégelos, también por los que nos ven, Señor, que tu sangre sea alrededor de ellos, que su sangre haga un vallado alrededor de sus casas, que ellos sean protegidos, que ningún virus toque su casa y sus moradas, que ningún virus toque su vida, sino que ellos sean personas sanas y bendecidas. Señor, prospéralos en medio de esta circunstancia, dale sabiduría para formar empresas, para hacer negocios y para bendecir a cientos y a miles de personas que tanto lo necesitan. En el poderoso nombre de Jesús te bendigo. Amén, amén y amén. Y para terminar, conéctate, por favor, conéctate mañana a las 20 horas, lunes 20 horas, nuestro programa informativo está de 10, siempre te tenemos al tanto de lo que está pasando. El resumen de la semana lo hacemos el lunes a las 20, el viernes a las 6 de la mañana tenemos nuestra oración, viernes a las 20 nuestra noche o viernes de milagros. Y el día sábado, si te conectas por Zoom con nosotros, vas a estar en nuestras reuniones que son copadísimas. Tenemos de diferentes edades, de diferentes estados allí, civiles. Va a ser bien lindo que te conectes con nosotros. Y el día domingo nuestras 3 reuniones, 11, 17 y 20 horas. Dios te bendiga desde Buenos Aires. Nos vemos en estos días. Nos alegra mucho verte hoy. Esperamos que disfrutes de este grandioso tiempo con Dios. Seguinos en nuestras redes como Mi Lugar Global.